Hola hermanos, familia en Cristo, me da muchísimo gusto nuevamente saludarles y bendecir sus vidas. El día de hoy vamos a ver este tema que es tan importante desde que nacimos en Jesucristo y hasta el final de nuestras vidas, que se llama consagración. Consagración, la palabra consagración significa dedicar o apartar para Dios. En un sentido bíblico más amplio, la consagración es el acto por el cual algo o alguien es apartado, separado o rendido para Dios. Dice la Biblia, ¿verdad?, que también debemos ser santos. Y la palabra santo significa también apartado, apartado del mundo, del pecado, apartado para Dios. Ahora a Él le pertenecemos y nuestra vida debe de ser una vida consagrada a Jesucristo. Los primogénitos en el Antiguo Testamento en Israel eran también consagrados a Dios. Él les habló a través de Moisés, allí en Éxodo 13:2. Dios le dijo: conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. Es del Señor. Somos pertenencia, Él es nuestro Señor, Él es no únicamente nuestro Salvador, sino Él ha tomado el señorío de nuestras vidas en todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Toda la nación de Israel fue consagrada para ser un pueblo especial para Dios. En Éxodo 19, 5 al 6 nos dice: ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, ustedes serán mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Es lo que Dios está diciéndoles al pueblo de Israel: ustedes serán mi especial tesoro sobre todos los pueblos sobre la tierra, porque mía es toda la tierra, y ustedes me serán un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Desde el principio, cuando Dios llamó a Abraham y apartó a cada uno de los descendientes de Abraham, a Isaac, a Jacob, y se formaron las 12 tribus, este era uno de los principios divinos hacia el pueblo de Israel. Y ahora, en estos tiempos en los cuales estamos viviendo, tú y yo como iglesia, como cuerpo de Cristo, dice que en 1 Pedro 2:9, mas ustedes son linaje escogido. O sea, ahora tenemos un linaje especial, un linaje escogido, y también dice real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó, dice, de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, antes era esa nuestra vida, no teníamos un linaje tan especial como ahora lo tenemos. Somos real sacerdocio, nación santa, un pueblo escogido, un pueblo adquirido, que es su iglesia, que es el cuerpo de Cristo. ¿Para qué? Dice, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. Qué gran bendición el haber podido salir de la oscuridad, de las tinieblas, del lodo cenagoso, del pozo de la desesperación, y hoy tener un linaje, ser parte de la familia, ser parte del pueblo de Dios, y sobre todo en esa luz admirable que es Jesucristo. En el proceso de limpieza, la consagración es un paso tan necesario, tan importante, debido a que el hombre por su misma naturaleza tiende a dedicarse o a dejarse atrapar por cosas o actividades o personas que lo sacarán de la alineación correcta con Dios, como lo hemos visto las semanas pasadas en cuanto a la alineación. Entonces vamos a ver en primer orden el área de la consagración, algo muy importante que tal vez como personas no nos gusta, no nos agrada, pero aquí en Lucas 18 al 23 dice que un hombre principal le preguntó diciendo:
Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Había, sí, un anhelo, un deseo, una inquietud, una pregunta, y muy buena la pregunta. Y Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. Solamente Él es bueno, Él es justo. Los mandamientos, ¿sabes? Le dice Jesús, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo, todo lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo entonces esto, veíamos aquí a este hombre, tal vez con muchas cualidades, características, muy observador de los mandamientos, de la ley, de la palabra de Dios. Pero aquí es donde Jesús suelta una pregunta y pone el dedo en donde más nos duele. En ocasiones pone el dedo en la llaga y le dijo, aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y dice, y tendrás tesoro, ¿en dónde? En el cielo. Y ven y sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Aquí en las palabras de Jesús le dice tres cosas. Dice, primero, una cosa te falta, dice, vende todo lo que tienes y repártelo a los pobres. Y en segundo dice, y tendrás tesoro en el cielo. Tercer punto, Jesús le dijo, ven y sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso, dice, que muy triste, porque era muy rico. Entonces sus riquezas, sus bienes, impidieron hacer lo que Jesús le estaba diciendo, de entregar todos sus bienes a los pobres, a los necesitados, a los menesterosos. Y Jesús le prometió que tendría tesoros en el cielo, más grande que lo que aquí en esta tierra pudiéramos tener. Y Jesús le dijo, ven y sígueme. ¿Qué tan difícil es seguir a Jesús? ¿Qué tan problemático es seguir a Jesús? Él de alguna forma tenía más de la mitad en cuanto a requisitos, en cuanto a características, en cuanto a calidades, en cuanto a un buen cristiano. Él dice, yo he guardado los mandamientos desde mi juventud. Él ha cumplido con todo eso, pero le faltaba solo una cosa, y eso impidió que siguiera a Jesús. El cristiano y los bienes materiales. Dios creó al hombre para que fuera un administrador, o sea, un mayordomo de todas las cosas. En cuanto a lo material, el hombre debe ser capaz de poseer y disfrutar. Dos cosas: poseer y disfrutar las cosas correctamente, para que éstas no lo posean a él. Es muy diferente que tú y yo poseamos algo que Dios nos ha dado, que Dios nos ha bendecido, y que podamos disfrutar de ello. Otra cosa, como el hombre principal, es que los bienes, sus riquezas, lo material, lo poseían a él, poseían su corazón. Entonces hay una diferencia muy grande entre una cosa y la otra. Pablo decía, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme. ¿Qué actitud de Pablo? De contentarse cualquiera que sea su situación. Y decía, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así como para tener abundancia o padecer necesidad. Y este versículo tan expresado, tan oído en muchos lugares y en muchos momentos. Y este es el contexto de este versículo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Está hablando de su situación, ya sea en pobreza, en riqueza, ya sea en necesidad, ya sea en tener hambre o tener desnudez. Pablo decía,
todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa era su actitud y esa era su confianza en Jesucristo. Por nuestra condición transitoria, todos aquí en esta tierra, en este planeta, todos somos transitorios, somos pasajeros, estamos por un momento, como dice Santiago, la vida es como neblina que aparece por la mañana y más tarde desaparece. Entonces nuestra vida es transitoria, no es permanente sobre esta tierra. Los bienes materiales deben ser para el uso y la satisfacción correcta, no para la realización total de la persona, sino es un medio. El fin es Jesús. Los bienes, la riqueza, lo que Dios nos ha dado, es un medio para vivir, es un medio para servirle, es un medio para adorarle, para bendecir su nombre, para extender su reino. Pero nuestro fin es Jesús. Nuestro fin no son las riquezas, nuestro fin no es poseer tantas cosas aquí sobre la tierra. La historia habla de este hombre Alejandro Magno, un rey de Macedonia, y que él pidió 3 deseos antes de morir. Uno de ellos era que su ataúd debía ser cargado hasta la tumba por los mejores médicos de aquel tiempo. Deseo que los médicos porten mi ataúd y carguen con mi cadáver para que ellos y todos sepan que ni los mejores médicos en esta tierra tienen la solución ante la muerte, ante todas las enfermedades, como hoy estamos pasando este tiempo de pandemia. No hay vacuna, no hay solución, pero la gracia de Dios está sobre nosotros, guardándonos, cuidándonos, protegiéndonos. Pero como en este día no hay vacuna, y están tratando de trabajar, de buscar, de investigar la vacuna, la cura para esta pandemia. El otro punto que pidió Alejandro Magno, él decía: todos los tesoros que había acumulado en sus 13 años de conquista eran fortunas en forma de oro, de plata, piedras preciosas, joyas, debían ser, dice, esparcidos por el camino que lo iban a trasladar del lugar donde él murió hacia la tumba. Y él decía, o explicaba por qué, él decía: deseo que el camino hacia mi tumba quede cubierto con mis tesoros, para que todos comprueben que los bienes materiales conquistados en este mundo se quedan aquí en esta tierra. El tercer deseo fue que sus manos, las manos del rey macedonio, debían quedar fuera de la caja donde iba a estar también sepultado. Dice: a la vista de todos, colgando, para que todo el mundo viera sus manos extendidas, colgando de ese ataúd. Y su explicación era que deseaba que sus manos quedaran a la vista de todos, para que no haya duda de que venimos a este mundo con las manos vacías, y que con las manos vacías nos despedimos de este mundo, de esta vida. Dios está a favor de la prosperidad, aunque hoy día se ha abusado, se ha llevado de una forma diferente en cuanto a la prosperidad. Pero Dios está a favor de la prosperidad para el creyente en todos los sentidos. La tercera carta de Juan 1:2 dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. Pero aquí lo importante es: así como prospera tu alma. Entonces debemos de llevar una vida equilibrada. Dios desea que prosperemos en todos los aspectos, en todos los sentidos, pero dice: así como prospera tu alma. ¿Está prosperando nuestra alma? ¿O estamos afanados únicamente en obtener ciertas cosas en esta vida, pero no proveyendo para nuestro corazón, para nuestro espíritu, para nuestra alma? El problema de este hombre joven que nos habla la Biblia al principio, era su riqueza. No era su riqueza,
sino su corazón atado a la riqueza. En 1 Timoteo 6:17 dice: a los ricos de este mundo, Pablo le está diciendo a Timoteo, a los ricos de este mundo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia, para que las disfrutemos. El problema no es el dinero, sino el amor, el apego de una forma desmedida al dinero. Y 1 Timoteo 6:10 dice: porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Ese es el problema, ese es el asunto, el amor al dinero. Y el primer mandamiento que Dios nos enseña es que debemos de amar. Él dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Ese es el primer mandamiento y ese es el amor que debemos de tener al Padre. Pero cuando las cosas cambian, cuando cambiamos el orden, la prioridad, entonces amamos a veces más al dinero. Dice: el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe. La codicia entró a sus vidas diciendo: quiero más, quiero más. Y nunca hay un fin, siempre hay ese deseo desmedido de codicia, de querer más, de obtener más, de trabajar por algo más. Según la Biblia, la avaricia es una forma de idolatría. Colosenses 3:5 dice: haced morir pues lo terrenal en nosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Dice que es idolatría. El problema del hombre principal fue que permitió que sus posesiones se convirtieran en un ídolo en su corazón. La idolatría es en verdad una falta de consagración. Pues hasta aquí vamos a dejar el tema. Vamos a continuar con la ayuda de Dios la próxima semana. Considera, analiza las citas, medita en su palabra, medita en la enseñanza, y que Dios te dé entendimiento y revelación, y que podamos consagrar totalmente todo nuestro ser, todo nuestro corazón, toda nuestra mente, toda nuestra alma, aún nuestro cuerpo es del Señor, a Él le pertenece. Les amo y les bendigo en el nombre del Señor Jesucristo. Un abrazo.